Estamos aquí nuevamente en el discipulado desde la cuna hasta el cielo, con nuestra lección número 4. ¿De verdad usted quiere crecer espiritualmente? Ese es el título de esta lección, porque hemos hablado de un nuevo nacimiento, hemos hablado de la necesidad de ser cuidados mientras crecemos. Y con estas lecciones nuestro propósito es que llegue ese alimento, que llegue esa palabra de Dios para que le ayude a seguir creciendo en su vida espiritual. Y hemos comparado el nacimiento espiritual con el nacimiento físico. Así como hay un nacimiento físico, todos hemos nacido del vientre de una madre. Asimismo hay un nacimiento espiritual, eso lo habló el Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 3, hablando con Nicodemo. Os es necesario nacer de nuevo. Y cuando él hace referencia a nacer de nuevo, hace referencia a cambiar de vida, a ir conociendo la palabra, y a través del conocimiento de la palabra, que es la que nos transforma, la palabra de Dios es la que produce esos cambios en nosotros. A medida que vamos conociendo las escrituras, se va produciendo en nosotros esos cambios. Eso se llama un crecimiento espiritual. No cambiamos de la noche a la mañana, no cambiamos en una semana. Igual como un bebé no cambia su aspecto físico de bebé a joven y adulto en un momento, sino que es un proceso de años de transformación. Igual ocurre con el nacimiento espiritual. A eso hacía referencia a nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, los que nos llamamos cristianos no podemos tener la misma observancia de vida que tenemos cuando no conocemos al Señor. Entonces, es entendible que necesitamos un cambio de vida y necesitamos empezar a crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente es necesario alimentarnos de la palabra de Dios. Es necesario tomar esa lechecita que Dios nos da, que es su palabra. Así como para crecer físicamente necesitamos comer bien, tomar vitaminas, dormir bien. A medida que vamos creciendo, a medida que vamos llegando a la vida adulta, es necesario el ejercicio físico. Entonces, toda esta observancia también es necesario en la vida espiritual. Por eso debemos estar alimentando nuestra alma continuamente. Entonces, en primer lugar, como dice Mateo 4:4, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dice en Mateo 4:4. Entonces, en primer lugar, lo que debemos hacer es alimentar nuestra alma cada día. Así como el alimento físico es necesario que desayunemos todos los días, es necesario almorzar, es necesario cenar, es necesario estar alimentándonos. Asimismo, la Biblia, la palabra de Dios, debe ser nuestro alimento espiritual, porque como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 4, no solo de pan vive el hombre, o sea, no solamente el pan físico, sino que también es necesario el pan espiritual. Y el pan espiritual es la palabra de Dios. Y nos dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche adulterada, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. La palabra de Dios es la leche espiritual que nosotros debemos tomar. Por eso debemos aprovechar cada oportunidad que tenemos para recibir la enseñanza de Dios, asistiendo a la escuela dominical, a los estudios bíblicos, a los seminarios que se dictan en la iglesia, recibiendo la palabra a través de los medios de comunicación, como hoy en día tenemos acceso a YouTube, a las diferentes redes sociales por donde se está predicando la palabra de Dios. Entonces, la idea de esta palabra es que aprendamos que todos los días debemos alimentarnos de la palabra de Dios, así como diariamente estamos tomando el alimento físico,
diariamente debemos también tomar el alimento espiritual. No podemos tener crecimiento espiritual si no somos responsables con nuestro alimento espiritual. Y la tarea sería entonces una reflexión profunda para que nos hagamos responsables y cada día tomemos la palabra de Dios. Al menos un capítulo diario. Al menos que podamos tener la oportunidad de internalizar, de reflexionar acerca de la palabra diariamente, tomando un capítulo. Dice el Salmo 119:97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Porque cuando tomamos la palabra de Dios, de esa manera vamos a poder estar meditando en esos versículos, en esos capítulos que logramos leer y logramos estar durante el día meditando y pensando en lo que Dios nos habla. Dice también en el versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Porque la palabra de Dios es deleitosa, es hermoso deleitarnos en la palabra de Dios. Ese sería el primer consejo para esta lección, de seguir creciendo espiritualmente, entonces alimentarnos de la palabra de Dios. Y en segundo lugar sería descansar en el Señor, como dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué lindo poder memorizar este versículo para poder encontrar esas fuerzas en el Señor. Y para poder encontrar fuerzas en Dios hay que aprender a descansar en Dios. Como hijos de Dios, vamos a descansar en Dios como un bebé descansa en los brazos de su papá, como un niño confía que en los brazos de sus padres está seguro. Igualmente, la invitación que Dios nos hace en esta hora es que pongamos toda nuestra fe en Él. Y de esa manera encontramos descanso, confiando en sus promesas, creyéndole que Él es fiel. Así nosotros seamos infieles, como dice su palabra, Él permanece fiel a nosotros y que nada nos mueva de esa fe. Dice en Mateo 11:28, este versículo que nos gusta tanto, venid a mí todos los que estéis trabajados, cargados, cansados, que yo os haré descansar. Entonces Dios nos está invitando a descansar en Él. A veces nos atribulamos porque queremos solucionar todas nuestras cosas en nuestras propias fuerzas. Pero Dios nos está invitando a que confiemos en Él. Si hemos de llevar todas nuestras cargas a Él, ¿qué necesidad tenemos de seguirlas cargando nosotros? Entonces lo que debemos hacer es que si ya le llevamos nuestras necesidades a Él de diferente índole, porque todos presentamos diferentes situaciones, pues es aprender a descansar en Él y saber que Dios tiene todo en control. Dios tiene todo en control. Y muy sabiamente nos dice en Mateo 6:31 al 33. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles son los que buscan todas estas cosas. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es una palabra que debe alentarnos, saber que Él nos está sosteniendo. Si Él dijo, no nos afanemos, pues vamos a obedecer. Sencillamente obedezcamos su palabra, tomémonos de su mano y caminemos con Dios, que Él nos levanta el ánimo en los momentos más difíciles, que a veces pensamos que estamos solos. No estamos solos, Él está con nosotros.
Y ese es un requisito entonces que Dios nos está invitando en esta hora, a descansar en Él. Cada situación, mire, las situaciones que presenta usted, que presento yo, son comunes en casi todas las personas, porque todos tenemos diferentes situaciones que enfrentar, situaciones de salud, quizás familiares que están pasando por situaciones de enfermedad, quizás situaciones económicas, quizás hay preocupación porque hay unas obligaciones, unos compromisos económicos que cumplir y no está el recurso. Pero Dios hace milagros. Y una frase que aprendí esta semana es que la fe es como una puerta automática. Cuando nos acercamos a una tienda donde el vidrio se corre, se abre la puerta solita, así mismo es la fe. Nosotros damos pasos de fe y la puerta se abre, la puerta de la bendición de Dios, las puertas del cielo se abren en el momento en que nosotros decidimos pasar y entrar en esa confianza con Dios. Es entregarle cada día a Él eso que nos está afanando, esa debilidad que tenemos, esa preocupación, eso que nos está causando ansiedad, afán, eso que nos deprime, que quizás no nos ha dejado levantar el ánimo, o nos ha robado la sonrisa, o nos roba el deseo de vivir, o empezamos a pensar que mejor fuera morirnos. Pero no, hoy Dios te está hablando de que hay que aprender es a confiar en Él. Si confiamos en Él, no hay argumentos que nos puedan derribar, que nos puedan traer desánimo. No hay argumentos, porque la palabra de Dios está por encima de cualquier argumento y la palabra de Dios desbarata todos esos argumentos. En segundo lugar, entonces estamos invitados es para fortalecernos en Dios, siempre pidiéndole a Él que Él nos ayude, y Dios está presto para ayudarnos. En segundo lugar, que te quede bien claro este segundo punto de crecer en Dios, y es aprender a descansar en Dios. Y en tercer lugar, también debemos aprender a mantenernos sanos espiritualmente. Como dice Filipenses 4:8, dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El pensar en todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que es amable, en todo lo que es bueno, eso es lo que nos va a ayudar a permanecer sanos mentalmente, espiritualmente, a permanecer limpios espiritualmente. Dios nos ha dado la capacidad de tener control de nuestros pensamientos. Dios nos ha dado la capacidad de vencer en las tentaciones. Tenemos un libre albedrío y yo decido qué hago con mi vida. Lo que hoy vivo es el resultado de las decisiones que he tomado. Y si estamos pasando momentos quizás de pruebas, de luchas que nosotros muchas veces nos las hemos buscado nosotros mismos por tomar malas decisiones. Entonces es hora de que empecemos a mirar en qué estamos pensando, cuáles son las decisiones que vamos a tomar, y que todo lo que nosotros hagamos lo pongamos en presencia de Dios, para que de esa manera permanezcamos limpios, permanezcamos puros delante del Señor. Él dice en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, en lo posible, yo debo permanecer con mi corazón limpio, siempre estarnos revisando qué evento me ha ocurrido durante el día que de pronto permitió que mi corazón hubiera amargura, resentimientos, o algún rencor se anidara en él. ¿Para qué? Para estar siempre sacándolo, entregándole eso a Dios y purificándonos. Esa es la tarea que nosotros debemos hacer a diario, con
continuamente, como dijo el salmista, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y límpiame de todo mi pecado. Es la palabra que debemos cada día estar diciéndole al Señor: límpiame, que mi corazón esté limpio, y sacar nosotros mismos, tener ese valor, esa valentía para perdonar al que nos ha ofendido, para dejar nuestras cargas, para no tenerle en cuenta a nadie sus ofensas. Y en este tiempo donde hay tanta polarización, donde hay ofensas de un lado y de otro, donde se ofenden las personas a través de los comentarios en las redes, y debemos tener el control de nosotros mismos, la valentía de perdonar al que nos quiera hacer daño y bendecir las personas, porque eso es lo que la palabra de Dios nos manda, que bendigamos. Dice: bendecid, bendecid y no maldigáis. No debe salir de mi boca palabras de maldición para ninguna persona. Dice el Salmo 19:14: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué está diciendo el salmista? Que los dichos, lo que hablamos, debe ser grato a los oídos de Dios. No podemos estar hablando palabras que ofendan a las personas, no podemos estar participando de conversaciones que no convienen. Entonces debemos mantener siempre nuestra boca limpia y la meditación del corazón, o sea, no estar pensando en hacer lo malo. Siempre debemos estar pensando en hacerle el bien a las personas con que nos rodeamos. Dice la palabra en primera de Juan 1:7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entonces unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado. Y si confesamos nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso nuestra responsabilidad es estar continuamente examinándonos y estar continuamente mirando que nuestro diario vivir sea agradable al Señor. Vamos a estar evitando y tratando como de no participar cuando hay situaciones que nuestro espíritu la rechaza, que no nos sentimos cómodos. Pues vamos a evitarlo, porque eso es evitar que nuestra alma se envenene, podemos decir. Vamos a evitar estar consumiendo venenos, porque el mundo está lleno de muchas cosas que realmente no nos hacen bien a nuestro espíritu. Si nos podemos retirar a tiempo, mucho mejor. Si vamos a evitar situaciones que nos causen enojo, situaciones que nos causen preocupación, o situaciones que me vayan a hacer llenar de envidia, o situaciones que me hagan llenar de temor, de resentimiento, o que me causen impaciencia. Todos estos sentimientos y estas situaciones que me pueden estar dañando son las que yo debo estar evitando. ¿Por qué? Porque me van a robar el gozo. Me roban el gozo de una mujer cristiana, de una persona cristiana, porque no es muy bueno uno mirar a una persona que se llama cristiana, pero está llena de amargura, de enojo, y desde que te saluda con cara de revólver. No. Qué bueno que podamos cada día saludar a las personas con una sonrisa, con un apretón de manos, con un Dios te bendiga, pero con un corazón limpio, no con un corazón envenenado, que por chismes, que por cosas que se presentan, o que inclusive hemos participado, o nos inventan y nos hemos de pronto hasta involucrado en situaciones que realmente no nos edifican. La invitación del Señor entonces a evitar todas estas situaciones. Y por último, ya para terminar, una palabra también que el Señor nos manda es que permanezcamos firmes y constantes. Esto lo hemos llamado ejercitarnos espiritualmente, hacer ese ejercicio, como
cuando hacemos ejercicio, los que hacemos ejercicio físico, hay que los músculos se tonifican y los músculos se fortalecen. Asimismo, el que hace el ejercicio de mantenerse firme con Dios, ese ejercicio hace que esos músculos espirituales se fortalezcan. Mire que Primera de Corintios capítulo 15, 58 dice: así que, hermanos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a hacer diferentes rutinas espirituales, esas rutinas que se permitan nuestra vida espiritual ser fortalecida. Y es que, pues, trabajando para Dios, trabajando. Si estás haciendo la obra de Dios, te vas a mantener ejercitándote los músculos espirituales. ¿Por qué? Porque continuamente vas a estar desarrollando tus habilidades en el Señor. Si nos ponemos conscientes de que hay un trabajo de hacer, de que Dios nos está diciendo que nos mantengamos siempre ocupados en la obra de Él, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, quiere decir que va a dar un fruto, y ese fruto son las personas que estamos llevando ese evangelio y que se está reproduciendo esa manera de vivir conforme a los principios bíblicos. Y si seguimos reproduciendo esta forma de vivir conforme a la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, vamos a tener una sociedad mejor, vamos a vivir en un entorno mejor, donde cesen los odios, donde cesen los rencores, donde de verdad se muestre el amor de Dios. Vamos nosotros a seguir creciendo en el Señor. De esta manera seguimos desarrollando esos músculos espirituales. No puedes desfallecer, no puedes desalentarte. Vamos a fortalecernos, es en Dios, que a medida que vamos creciendo espiritualmente, vamos aprendiendo más la palabra de Dios. Qué bueno que estos versículos que hemos visto en esta hora, pues son versículos que podemos ir memorizando, que podemos ir internalizando, meditándolos, que se nos quede grabado entonces primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, donde nos dice que permanezcamos firmes y constantes. La invitación de esta clase, que es la clase número 4 en el día de hoy, que te pregunta: ¿quieres de verdad crecer espiritualmente? Y el Señor aquí nos da estos tipsitos, entonces, para que crezcamos espiritualmente. No olvides estar cada día alimentándote de la palabra de Dios. Cada día no podemos convertir la palabra de Dios en la torta que se parte cada año. No, es el pan de cada día. No es una torta que se parte en los cumpleaños nomás. Es el pan de cada día. Y aprendamos también a descansar en Dios, y aprendamos también a ejercitarnos en Dios. Dios los bendiga. Y la tarea entonces para esta clase 4, la tarea es muy sencilla. La tarea es que empieces a practicar el descansar en Dios, a esperar en Dios, y te memorices Isaías 40:31. Apréndete estos versículos y espera en Dios, que Dios es el que nos va a levantar. En Él estamos seguros. Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.